estas células madre, ¿no? Sobre todo las células madre embrionarias pluripotentes. Ahora, esto es un artículo de hace algunos años en las cuales se pueden ver los linajes celulares que se dan en el desarrollo embrionario de la glándula suprarrenal. Hablamos, por ejemplo, de la médula, de la corteza fetal, de la cápsula y de la corteza definitiva. La médula, en realidad, proviene de células de la cresta neural. A mencionar, entonces, viene del sistema nervioso. Eso significa que los componentes de la médula, de la médula adrenal son células que forman parte del sistema nervioso. Por lo tanto, la actividad de las moléculas que están en estas células va a ser una actividad de neurotransmisores. En la corteza fetal va a haber células que van a ser conocidas como células primordiales adrenogonadales. Estas células primordiales van a dar origen a las células fetales adrenales. Y en la cápsula va a haber dos tipos celulares. La primera, las células mesenquimales, que van a dar origen a células capsulares con un gen, el gen de la proteína homóloga del tumor de Wills. Y que el otro tipo celular, las células capsulares, van a tener un gen GL1 y que van a determinar, van a ser originadas por las células adrenales fetales. Entonces, las células mesenquimales van a producir este tipo de células, 1T1, ¿no? W1. Y las células capsulares conteniendo los genes GLI1. Estas células GL1 van a formar posteriormente las células indiferenciadas a nivel de la estructura tisular de la corteza adrenal. Y las células capsulares, así como las células indiferenciadas que han sido producto de la formación de las células capsulares, van a formar un conjunto de células diferenciadas. Primero unas células indiferenciadas que posteriormente se hacen células diferenciadas. Entonces, en ese transcurrir de estos tipos celulares, lo que va a pasar es un dinamismo en el nivel celular. Si nosotros evaluamos cómo es la glándula suprarrenal a nivel de distribución celular, vamos a ver que la distribución celular también es una distribución peculiar. La cápsula, constituida por tres capas, ¿sí? La cápsula y la corteza, constituida por tres capas, y la médula, constituida por tipos celulares. Entonces, a nivel de la cápsula, lo que vamos a tener o de la corteza suprarrenal, las células mesenquimales y las células madre a nivel de la cápsula. Acá está. Y en esta cápsula, las células mesenquimales, que van a ser básicamente estas células más oscuras, y las células madre, que van a ser estas células más claras, van a ubicarse de tal manera que estas células madre van a dar origen a lo que serían las células no diferenciadas, que son células no esteroidogénicas, adrenocorticales primordiales, o sea, van a dar origen a estas células verdes. Y las células esteroideas, esteroidogénicas diferenciadas de la corteza adrenal, o sea, van a dar origen a esos dos tipos celulares, estas células a estos dos tipos celulares, o sea, estas células azules y estas células verdes, para finalmente formar las células en flujo. ¿Qué significa ello? Cuando identificamos las capas de la corteza, vamos a encontrar una capa glomerular, una capa fascicular y una capa reticular, o una zona glomerular, fascicular y reticular. De tal manera que las zonas están caracterizadas por la presencia de estos tipos celulares, que van a ser diferentes. Miren, acá va a haber una zona fasciculada donde hay una mayor diferenciación de células, y acá en la zona glomerular hay una mayor presencia de células no diferenciadas, que son células no esteroidogénicas adrenocorticales progenitoras. Y estas azules van a ser las células esteroidogénicas diferenciadas. Pero aquí hay otro conjunto de células, acá hay células finales, ¿no? Células reticulares. Entonces, como vemos, son tipos celulares diferentes, por lo tanto, el producto que van a generar cada uno de estos tipos celulares va a ser diferente. En buena cuenta, si nosotros vemos cómo es ese dinamismo del desarrollo de la corteza de la glándula suprarrenal, vamos a ver que hay células indiferenciadas a partir de los progenitores. Y ese dinamismo, miren cómo esta célula
que es el factor de crecimiento semejante a la insulina, va a determinar que ciertos tipos celulares generen esas células azules y generen esos tipos de células verdes que vimos en la diapositiva anterior. Miren acá, estos tipos celulares, células progenitoras, células diferenciadas, a partir de células indiferenciadas. Pero ¿quién daba origen a esto? Las que dan origen son las células madre. Entonces, esas células madre van a dar origen a esos tipos celulares, pero que esa diferenciación va a ser estimulada por la presencia de ciertas moléculas como este factor de crecimiento semejante a la insulina, o este otro factor que sería el factor de crecimiento fibroblástico, ¿no? O este otro factor que también va a ser un factor de crecimiento fibroblástico, pero que va a estar en esta zona glomerular. Entonces, como vemos, en la zona glomerular es donde hay esa diferenciación celular y esa estimulación celular. Ahora bien, ¿cómo se ubica anatómicamente la glándula suprarrenal? Se ubican, les dije, en el polo superior de ambos riñones y tienen una morfología piramidal el lado derecho y una morfología de lengüeta el lado izquierdo. Son pequeñas, que promedian más o menos con una longitud de 3 a 5 centímetros y un peso que oscila entre 1.5 a 2.5 gramos. El 90% del peso de la glándula está dado por la corteza. Entonces, la glándula suprarrenal, además, es muy vascularizada por ramas o arterias que van a venir de las ramas renales o ramas que salen de la aorta, sobre todo de la aorta abdominal. Y además les dije que la irrigación de esta glándula suprarrenal va a ser desde afuera hacia adentro. Entonces la sangre venosa drena a través de una vena central a la vena renal, al lado izquierdo, y a la vena cava inferior al lado derecho. Pregunta de examen, repito, la sangre venosa drena a través de una vena central a la vena renal, el lado derecho, izquierdo, y a la cavidad, a la cava inferior, el lado derecho. La glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, entonces, dijimos que tiene estrecho vínculo con dos zonas importantes, la zona de la corteza y la zona de la médula. La zona de la corteza presenta abundante vasculatura que va desde afuera hacia adentro, como si fuera una irrigación sinusoidal. Hay redes a nivel de la zona glomerular, a nivel de la zona fascicular y a nivel de la zona reticular. Hay vasos sanguíneos que tienen una distribución peculiar, pero lo cierto es que el inicio de la irrigación es de afuera, desde afuera hacia adentro. Entonces, cuando hablamos de los péptidos hipotalámicos, vemos que hay una distribución dependiendo de el tipo de estímulo que se reciba por la hormona que se reciba. En nuestro caso, lo que nos va a interesar es que del hipotálamo se va a liberar la hormona liberadora corticotropa. La hormona liberadora corticotropa va a estimular células corticótrofas de la hipófisis y estas intracelularmente van a utilizar como segundo mensajero a la adenilatociclasa. Y a partir de ese segundo mensajero van a estimular la producción de la hormona adrenocorticotropa. Y esta hormona adrenocorticotropa va a hacer efecto sobre la glándula suprarrenal a través de receptores acoplados a proteínas G y utilizando como segundos mensajeros a la adenilatociclasa. ¿Cómo se organiza esta glándula suprarrenal? Dijimos que la vasculatura es de afuera hacia adentro y hay una distribución celular de la zona glomerular, fascicular y reticular. La cápsula, que es la que está hacia la periferia, y la corteza a continuación y la médula hacia la interna. La zona glomerular representa el 15% de la distribución celular y la principal hormona que produce, las hormonas que producen son los mineralocorticoides. El principal representante de los mineralocorticoides va a ser la aldosterona. Y la zona fascicular representa el 75% y la reticular el 10%. Ambos segmentos tienen una maquinaria enzimática en sus células para producir los corticoides. El corticoide más representativo es la cortisona y las hormonas sexuales, la dihidroepiandrostenediona. También a nivel de la médula hay producción de hormonas, pero en este caso es como cuando les dije en la primera clase. Periféricamente, algunos neurotransmisores tienen actividad hormonal. Tal es el caso de esta zona, de la zona medular, donde, como dijimos, tienen un origen embriológico del sistema nervioso. Por lo tanto, si bien es cierto, hay modificación celular,
la maquinaria enzimática de esas células es una maquinaria enzimática que va a mantener la producción de neurotransmisores. Entonces, acá se van a producir las catecolaminas, a mencionar adrenalina y noradrenalina. Entonces, la médula es un rezago evolutivo del sistema nervioso simpático. Entonces, y otro detalle importante es que la zona reticular se desarrolla en forma postnatal y puede reconocerse alrededor de los 3 años de edad, porque el nacimiento no está muy claro su presencia. ¿Y cómo se da esa presentación? La zona glomerular y la zona fascicular reticular tiene una estructura definida, sobre todo la fascicular reticular, mientras que la glomerular no tiene una estructura definida. Tiene un tamaño celular pequeño, la glomerular, la fascicular un tamaño grande y en la reticular un tamaño celular que está bien compacto. El contenido lipídico básicamente es en la zona fascicular, que es bastante lípido, y en las otras zonas, tanto la glomerular, que tiene pobre contenido lipídico, y en la zona reticular, que tiene gránulos de fucsina, hay una distribución de contenido lipídico peculiar. Cuando hablamos de cómo la ACTH, que dijimos que se produce a nivel de la adenohipófisis, ejerce efecto sobre la glándula, ¿cuál es la respuesta? La respuesta de la zona glomerular es pobre a la presencia de ACTH. En cambio, la respuesta fascicular hacia la ACTH es aguda, es inmediata. En cambio, la reticular es una respuesta crónica, una respuesta permanente. Entonces, si hay una respuesta a la ACTH, debe haber también una respuesta cuando hay cambios de concentración de la ACTH. Por ejemplo, cuando hablamos de una disminución de la ACTH, la glomerular, como no tiene mucho estímulo sobre ella, no hay ninguna respuesta. Pero cuando hay una disminución de ACTH, ¿qué pasa con la zona fascicular? Es la que más se afecta. Entonces, puede generar atrofia, porque no hay una estimulación que mantiene el estímulo constante para incluso mantenimiento de los tipos celulares que están en la zona fascicular y la reticular. Por lo tanto, cuando hay disminución de STH, siempre va a haber una atrofia de la fascicular y reticular. Y cuando hay aumento del ACTH, la glomerular no sufre mucho efecto. Pero cuando hay aumento hay una hiperactividad. Por lo tanto, en ambos se va a presentar, tanto en la fascicular reticular, como una hipertrofia o una hiperplasia. Pero la diferencia entre estos dos tipos, estos dos segmentos, va a haber una zona de menor contenido lipídico en la zona fascicular, a pesar de la hipertrofia y la hiperplasia. En cambio, en la zona reticular va a haber una extensión superficial. La zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular. Esa es la respuesta fisiológica a la CTH. Pero ¿qué pasa cuando ya caracterizamos la irrigación sanguínea? Les dije que era de afuera, o sea, desde la cápsula hasta la parte interna, hasta la zona medular. Es una distribución vascular tipo sinusoidal. Entonces, las hormonas que se producen en la zona glomerular, los mineralocorticoides, van a ejercer efecto sobre las otras zonas celulares, la zona fascicular y la zona reticular, de tal manera que los mineralocorticoides van a ser los estimuladores para que estas células que están en esta zona produzcan hormonas, y del mismo modo estas hormonas que se producen acá van a estimular la zona glomerular. Entonces, los mineralocorticoides representados por la aldosterona, cuya función principal es la de regular el equilibrio hidroelectrolítico, va a ejercer efecto sobre estas células de la corteza o las zonas fasciculares para producir los glucocorticoides, como les dije, la cortisona, el cortisol y la corticosterona. El cortisol, chicos, es la hormona más representativa, es el glucocorticoide más representativo. Y este cortisol es el que va a tener mayor efecto fisiológico. Las hormonas sexuales también pueden ser producidas por la zona fascicular y glomerular, específicamente andrógenos y estrógenos. Estamos hablando incluso de testosterona, tanto en mujer como en varón. O sea, esta es la zona donde se produce el testosterona. En la zona medular dijimos las catecolaminas, adrenalina o noradrenalina, o epinefrina o norepinefrina. Ahora, cuando hablamos de la presencia del cortisol,
después de haber estimulado el eje adrenal, o sea, hormona liberadora corticotropa, estimula la hipófisis, se produce ACTH. La ACTH, gradientes de concentración de esta, genera un mecanismo de feedback inhibitorio a nivel del hipotálamo, pero cuando ejerce efectos sobre la glándula se produce el cortisol. El cortisol puede regular tanto el hipotálamo como la hipófisis, puede inhibirla dependiendo de su gradiente de concentración. Pero hay condiciones para que este eje se active. Esas condiciones son las condiciones fisiológicas, como por ejemplo condiciones clínicas, una infección, un trauma, la presencia de proceso inflamatorio con linfoquinas, o la cirugía mismo, o la hipoglicemia, podría ser condicionante para activar el eje. El dormir, el despertar, entendiendo que el cortisol es la hormona que se produce en mayor cuantía durante la noche, ¿no? En el periodo en el cual uno entra en sueño REM, en sueño profundo. Y ahí es donde se estimula la producción del cortisol, lo vamos a ver más adelante. Otro factor que determina la activación de este eje es el estrés. Puede ser un estrés psíquico, químico, físico, o también la alimentación, o estados psíquicos como la ansiedad y la depresión, que pueden ser un cambio psíquico, ¿no? O la presencia de neurotransmisores como la acetilcolina, el gamma-aminobutírico, la serotonina, la noradrenalina, sobre todo cuando actúa con su receptor alfa, y las endorfinas. Son factores que podrían estar encargados de la regulación de este sistema adrenal. Entonces, la aldosterona también se produce, la androstenediona y la dehidroepiandrostenediona. Cuando hablamos entonces de la hormona liberadora de corticotropina, el detalle importante es que es un péptido constituido por 41 aminoácidos y tiene un tiempo de vida media de 26 minutos. ¿Qué cosa aumenta su secreción de esta hormona? Básicamente la hormona antidiurética y la angiotensina 2. ¿Y qué cosa inhibe su secreción? Dos hormonas, la oxitocina y la ACTH. ¿Dónde se produce? En el núcleo paraventricular, que se irradia hasta la eminencia media. La placenta también produce esta hormona, pero se ha evidenciado que durante el embarazo esta hormona se incrementa al final del embarazo y en el parto. Y la CTH, que es la hormona que se produce en la hipófisis, ¿qué cosa es? También es un péptido. Y este péptido tiene 39 aminoácidos, 24 son comunes. Y en la región aminoterminal es la que va a tener la acción fisiológica o biológica. Tiene un patrón secretor. El tiempo de vida media es de 7 a 12 minutos y tiene una secreción episódica. Entonces, la familia de los péptidos relacionados químicamente o biogenéticamente con diferentes actividades va a estar dado por una gran molécula. Esta gran molécula es la propia melanocorticotropina, que por ataque enzimático nos va a dar un conjunto de moléculas. Por ejemplo, las lipotropinas, o nos van a dar las hormonas estimulantes de melanocitos, o la hormona adrenocorticotropa por ataque enzimático. Incluso la misma hormona adrenocorticotropa, cuando sufre ataque enzimático, va a dar origen a la hormona estimulante melanocitos tipo alfa, y también va a dar origen al péptido intermedio de corticotropina. Entonces, lo cierto es que esta familia de los polipéptidos, que se forma a partir de una cadena como la propia melanocorticotropina, va a formar la ACTH, pero conjuntamente con otras moléculas. La distribución entonces va a ser los mineralocorticoides hacia la parte glomerular formado, representado por la aldosterona y la corticosterona, los glucocorticoides por el cortisol y la cortisona, y los andrógenos por los estrógenos y la testosterona, básicamente como representante de dichos andrógenos en la zona glomerular. En la zona de la médula, las catecolaminas representados por la epinefrina y norepinefrina, pero además los PEP representados por la somatostatina y la sustancia P. Ahora, la zona glomerular tiene una regulación a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cambio, la zona fascicular y la zona reticular tiene una regulación principalmente por la ACTH. ¿Recuerdan en el cuadrito que vimos en el cual decíamos que si hay respuesta o no a la ACTH? Se ha evidenciado que la respuesta a la ACTH es básicamente la zona fascicular y reticular. Por ende, su regulación de esta zona está dada por ese mecanismo. En cambio, por la zona glomerular, básicamente por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la zona medular está regulada por el sistema nervioso autonómico, porque pertenece al sistema nervioso.
Entonces, esas zonas van a tener regulación fisiológica sin nivel. Repito, la glomerular por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la fascicular y la reticular por la hormona adrenocorticotrópica. Y el sistema nervioso autonómico básicamente regula la zona medular. Entonces, si es así, la zona glomerular regulado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la fascicular regulado por el eje adrenal, o sea, el eje básicamente con participación de la hormona adrenocorticotropa, y la médula regulada por el sistema nervioso autonómico simpático. Pero también se ha visto que no solamente la zona glomerular es regulada por la renina-angiotensina-aldosterona, sino por un gradiente de concentración de potasio. Los andrógenos, los glucocorticoides y los mineralocorticoides también pueden dar origen a otros tipos celulares. Por ejemplo, los mineralocorticoides, dijimos la aldosterona, glucocorticoides, el colesterol, los andrógenos, la dehidroepiandrostenediona y la androstenediona. La aldosterona, le dije que era la hormona que regula el equilibrio hidroelectrolítico. Lo que va a hacer es retener sodio y agua y va a eliminar potasio. Y de ese modo va a regular la presión arterial. Pero si se retiene sodio, se incrementa la presión. Por lo tanto, la aldosterona puede regular el incremento de la presión arterial con el mecanismo de regulación hidroelectrolítico. El cortisol, ¿qué cosa hace? El cortisol aumenta la glucosa, la gluconeogénesis a nivel de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, para que eso ocurra, se tiene que dar el metabolismo tanto de proteínas como de lípidos, porque es una neogénesis, o sea, la producción de glucosa a partir de componentes que no son carbohidratos. Entonces, para esto necesita el metabolismo de las proteínas y el metabolismo de los lípidos. También el cortisol tiene un efecto antiinflamatorio, pero la principal acción del cortisol es la respuesta al estrés. Los andrógenos, tanto de hidroepiandrostenediona como androstenediona, regulan la actividad psíquica como la libido y los caracteres sexuales secundarios. La aldosterona, ¿cómo se sintetiza? La síntesis de la aldosterona es básicamente a partir del colesterol que produce la pregnenolona, la progesterona y la 11-desoxicorticosterona y la corticosterona y finalmente la aldosterona. Entonces, la aldosterona sintasa es una de las enzimas que juegan papel importante en este proceso. ¿Qué más? Esta producción bioquímica va a estar regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la angiotensina 2 y niveles de potasio. Y acá dijimos de que la CTH hace un menos o mínimo efecto. La aldosterona, una vez producida, pasa al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo puede estar tanto como en forma acoplada o asociada a la albúmina. En forma libre, esta va a tener su potencial fisiológico al 100%. Ya. En forma libre, entonces, va a tener efecto a nivel del tercio distal del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. ¿Y qué va a hacer? Entra a la célula, se une a su receptor, ingresa al núcleo y estimula la síntesis de proteínas. Un papel importante en la formación de canales de sodio, en bombas sodio-potasio ATPasa. Y el 40% va a estar unida a proteína transportadora como la albúmina. Cuando estos canales se estabilizan con esa actividad del 60%, se incrementa la reabsorción de sodio y se incrementa la excreción de potasio y hidrogeniones. Le dije que la aldosterona lo que hace es eliminar potasio e hidrogeniones y aumenta la retención del agua. Cuando se pasa por el torrente sanguíneo, llega al hígado, es donde se inactiva en el hígado. Por lo tanto, el tiempo de vida medio de la aldosterona es de 15 a 20 minutos y por lo tanto se degradan y la degradación es hacia metabolitos inactivos. Por ejemplo, un metabolito inactivo que se produce es la tetrahidroaldosterona, pero también se puede metabolizar vía renal. Entonces, la excreción de la aldosterona puede ser hepático o puede ser renal. ¿Qué más? La aldosterona. ¿Qué factores se estimulan la producción de la aldosterona? La ACTH, hay un factor vascular, como por ejemplo cuando hay pérdida de sangre, o hay un factor del sistema nervioso a través de la glándula pineal o la hipófisis, y hay el factor del gradiente de concentración de potasio. Cuando hablamos del factor renal,
Dijimos que la regulación de esta primera capa de la zona glomerular es básicamente con un sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué va a pasar? El riñón produce la renina y esta renina se va a convertir en angiotensina. Y la angiotensina, en presencia del angiotensinógeno producida por los pulmones, se convierte en angiotensina activa que va a ejercer efectos sobre la glándula suprarrenal para producir la aldosterona. La aldosterona ejerce efecto en diferentes niveles, aparte del que ya dijimos que es a nivel del túbulo contorneado distal, en el tercio distal, puede ejercer efecto en la glándula suprarrenal, en la glándula sudorípara, puede producir efecto en la glándula salival y también a nivel intestinal. Ahora, ¿cómo se activa la aldosterona? Dijimos, básicamente por ACTH, pero muy débilmente, pero la vía renina-angiotensina es la que más activa. También la concentración de potasio. Cuando hay hipovolemia, lo que va a haber es una disminución de la presión arterial. Esa disminución de la presión arterial va a estimular este sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para generar una vasoconstricción final. Pero al mismo tiempo utiliza este sistema para liberar aldosterona. Otro sistema que regula la liberación es la disminución de sodio en el medio. Se produce la aldosterona, pasa al torrente sanguíneo, la aldosterona llega hacia el túbulo colector o al túbulo del tercio distal y ahí es donde la aldosterona se acopla a su receptor intracelular y activa genes para producir que pueden funcionar como bombas sodio hidrogeniones o simplemente como proteínas que van a funcionar como canales de calcio, como canales de sodio o como bombas sodio-potasio ATPasa con gasto energético o simplemente facilitar la difusión del cloro y del agua. Entonces, cuando hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que también ya les había dicho, se activa cuando hay un aumento de potasio, una disminución de sodio o hay una disminución de la volemia sanguínea. Entonces se activa se da una actividad simpática B1 y cuando hay disminución de la concentración de sodio, aquí hay una presión disminuida en las arterias aferentes, la renina producida lo que va a hacer es convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1 y esta por enzima convertidora de angiotensina convertirse en angiotensina 2. La angiotensina finalmente lo que va a hacer es generar una respuesta de vasoconstricción, lo cual aumenta la resistencia vascular. Además, a nivel cardíaco, estimula una mayor concentración y una mayor frecuencia, y también una mayor actividad simpática, ¿no? La angiotensina 2 lo que va a hacer también es estimular a nivel del hipotálamo la producción de la hormona antidiurética, como paralelamente también la activación del mecanismo de la sed. La angiotensina 2 va a ser un estimulante potente para la glándula suprarrenal para producir la aldosterona y de ese modo, como dijimos, se va a dar la excreción de potasio e hidrogeniones, sumado también a ello la excreción de magnesio y calcio. ¿Y qué va a reabsorber? Cloro y sodio. El cortisol es la otra hormona importante. ¿Cómo se sintetiza? ¿Cómo se transporta? ¿Cómo se degrada? ¿Y cuál es su acción? Lo vamos a decir ahora. Bioquímicamente el colesterol se convierte en pregnenolona. En la pregnenolona se convierte en 17-hidroxipregnenolona para luego convertirse en 17-hidroxiprogesterona. Y luego en 11-desoxicortisol para formar finalmente el cortisol. ¿Qué regula esta actividad? Varios mecanismos. El eje hipotálamo, hipófisis adrenal. El hipotálamo básicamente con la hormona liberadora corticótropa y la hipófisis con la ACTH. Y la suprarrenal con la cortical. Hay un ritmo circadiano más alto en la mañana, ¿no? Que da esa regulación. Cuando se produce el cortisol va al torrente sanguíneo. A diferencia de la aldosterona, acá es casi inverso, el 10% es libre y el 90% está unido, está mimetizado con la albúmina. El que está en estado libre sí tiene acción fisiológica, puesto que ingresa a la célula, se une a su receptor, forma el complejo hormona-receptor y ingresa al núcleo para regular la información genética, que finalmente se traduce fisiológicamente en un aumento de la gluconeogénesis, en un aumento del catabolismo proteico, en un aumento de la lipólisis, un aumento antiinflamatorio.
Por otro lado, el mecanismo de eliminación del cortisol va a ser básicamente a nivel renal la conversión del cortisol en corticosterona inactivo, gracias a la presencia de la enzima 11 beta hidroxiesteroidea deshidrogenasa tipo 2. También a nivel hepático se puede convertir en cortisona, la cortisona puede convertirse en cortisol activo, pero acá hay la presencia de otra enzima, que es la también 11 beta dihidroxiesteroide deshidrogenasa, pero del tipo 1. Mientras que el tipo 1 hace un efecto a nivel hepático, el tipo 2 hace efecto a nivel renal. Entonces hay una correlación entre el hígado y el riñón en el proceso de eliminación, de tal manera que esto permitiría un metabolismo adecuado de estas hormonas. Por ejemplo, en la degradación dijimos que se forman metabolitos inactivos como la tetrahidrocortisol y la tetrahidrocortisona, de tal manera que se va a formar glucurónidos y sulfatos que van a ser eliminados posteriormente en la excreción. Ahora, aproximadamente el 1% del cortisol libre urinario es útil clínicamente. ¿Por qué? Porque estaría reflejando la mejor producción real de cortisol y esto nos permitiría dar diagnósticos como por ejemplo en patologías de hipercortisolismo. Ahora, el cortisol es una hormona esteroidea. Sus niveles libres en plasma retroalimentan al hipotálamo y en menor cuantía la hipófisis. Se degrada el 1%, se secreta sin metabolizar, lo que puede medirse en periodos de 24 horas y nos puede reflejar más o menos cómo se da la producción de este hormona. Les decía que el cortisol se produce durante la noche. Hay un ritmo biológico de producción. Si, por ejemplo, estamos a las 12 del mediodía, durante la tarde ya se nota el incremento del cortisol, de tal manera que en la madrugada, a las 4 hasta las 8 de la mañana se alcanza el pico máximo. Y durante el día hay un decaimiento de los picos hasta la noche, ¿no? Hasta la noche entrada a la medianoche. Entonces hay un ritmo biológico circadiano de la producción de cortisol. O sea, el cortisol regulado por la CTH, el cortisol regulado por la secreción de CTH, y cómo se da esa armonía, ¿no? Entonces, en la mañana, cuando se está produciendo el cortisol, hay una retroalimentación menos eficaz. Y posteriormente, cuando hay una caída del cortisol, hay una retroalimentación más eficaz. Repito, en la mañana hay una retroalimentación menos eficaz y en la tarde una retroalimentación más eficaz. Durante el desarrollo individual también hay cambios en la producción de cortisol. Por ejemplo, si nosotros medimos las concentraciones salivales de cortisol en infantes, eh, que se ajusta ya, no, que se ha observado que se ajusta a un ritmo circadiano de las 20 semanas de vida. Antes no, por eso que hay alteraciones que aparentemente serían patológicas y no lo son. El ritmo diurno normal se observa en niños a partir del primer año de edad y queda establecido con firmeza a partir de los 3 años. En la etapa adulta, conforme aumenta la edad, el individuo se hace más adulto, se desarrolla mayor sincronía de la secreción de CTH y cortisol. En ancianos, por ejemplo, el pico de secreción del cortisol se produce 3 horas antes de la mañana, en comparación con sujetos jóvenes. ¿Cómo se da el control endocrino del eje adrenal? Por 3 condiciones. A través de la respuesta al estrés, a través de la retroalimentación o retrocontrol negativo y a través del ritmo circadiano. Vayamos a ver cada uno de ellos. Ritmo circadiano o del retrocontrol negativo, dijimos que la concentración elevada de cortisol genera un mecanismo de feedback negativo al hipófisis y al hipotálamo. ¿Ve? Ahí se bloquea. Entonces, la respuesta al estrés, cuando hay niveles fisiológicos de cortisol, no inhibe respuesta a la CTH al estrés. En cambio, los glucocorticoides exógenos inhiben respuesta al estrés. El estrés puede ser por diferente causa. Y la retroalimentación negativa por los glucocorticoides. Y además, cuando vemos el ritmo circadiano, hay una secreción episódica. El cortisol se produce más o menos a las 3 a 4 o 5 horas del sueño. Por eso que es necesario dormir unas horas determinadas, pero a veces la realidad no nos permite hacer eso.
El ritmo circadiano de andrógenos suprarrenales, hay variabilidad individual en función al patrón del sueño, a la exposición a la luz, oscuridad y a la ingesta alimentaria. También lo mismo, cuando el cerebro detecta una amenaza, se activa una respuesta fisiológica coordinada que explica el sistema nervioso autónomo, el sistema neuroendocrino, el sistema metabólico y el sistema inmune. Entonces, ¿qué podemos decir de las hormonas de las glándulas suprarrenales? Un aumento de los corticoides en general se manifiesta con un aumento de los glucocorticoides, pero una falta de corticoides se manifiesta con la deficiencia de mineralocorticoides. Repito, un aumento de corticoides en general se manifiesta como un aumento de glucocorticoides, pero una falta general de corticoides se manifiesta con la deficiencia de mineralocorticoides. Los gluco y los mineralocorticoides ambos tienen efectos en otros receptores, pero en menor grado. Eso es lo que vemos, el cortisol y la aldosterona. La aldosterona tiene efectos antiinflamatorios, gluconeogénicos, metabolización de las proteínas y movilización de las grasas. También la aldosterona lo que va a hacer es estimular la excreción de calcio y la excreción de potasio y la excreción de sodio. De tal manera que van a estar influenciados por los gradientes de concentración de potasio y la angiotensina 2. En el envejecimiento también hay cambios de estas hormonas. Por ejemplo, en el sistema nervioso va a haber un aumento del número de neuronas que van a formar las hormonas liberadoras corticótrofas y forman un pico diario de ACTH más temprano. Ahora, el feedback de inhibición de los glucocorticoides y los mineralocorticoides en los ancianos disminuye y hay una liberación máxima aguda de ACTH. Hay una disminución de la regularidad del patrón secretorio. Hay una deficiencia, una disminución de la eficiencia de la ACTH en hombres envejecidos y en mujeres con obesidad. Aumenta el cortisol al final del día y disminuye con la edad. La médula, para ir terminando, efectos del metabolismo, básicamente, hablamos de la gluconeogénesis, depósito de glucógeno hepático en el ayuno, aumenta la producción hepática de la glucosa, aumenta la lipólisis del tejido adiposo y una disminución de la captación de metabolismo de la glucosa muscular. Hay una disminución de síntesis proteica muscular y aumento de la liberación de aminoácidos. A nivel de los efectos en el metabolismo, hay una disminución de fibroblastos, colágeno y tejido conectivo. Hay una inhibición de la formación ósea, hay un aumento de la recepción ósea, aumenta la excreción de hidroxiprolina y hay aumento de la acción de la paratorbona y la vitamina D2 en el hueso. Hay una excreción urinaria de calcio y una menor reabsorción de calcio. Entonces, cuando vemos la glándula, el cortisol va a hacer efecto sobre los lípidos, sobre los glúcidos y sobre las proteínas. También en el desarrollo fetal, ¿no? y neonatal. Los efectos fisiológicos de los glucocorticoides en el corazón aumentan tono vascular, aumenta el gasto cardíaco. A nivel renal hay retención del sodio y excreción del potasio. Hay una disminución de la migración de células inflamatorias en el sistema inmunológico. Y básicamente los glucocorticoides aumentan la liberación o la formación de polimorfonucleares de unos tipos celulares y también disminuyen los linfocitos, monocitos y eosinófilos. También regulan la inhibición de la exposición de la hormona de crecimiento y acelera el desarrollo de órganos fetales. Y para ir terminando, estos son los efectos farmacológicos que ya los dijimos. A la traducción clínica, básicamente cuando hay cortisol, cuando hay un estímulo nervioso, la tirosina, estimular la dopamina, estimular la producción de noradrenalina y luego de la adrenalina. Y esto es consecuencia de la síntesis de catecolamina regulada por el cortisol. El mecanismo de liberación del cortisol es entonces básicamente por mecanismos nerviosos del sistema nervioso simpático, o liberación de la acetilcolina, o entrada de calcio en células cromafinas, o exocitosis de catecolaminas a la sangre. Su regulación, dijimos, sistema nervioso simpático. En el caso de la presencia del cortisol,
¿Qué va a pasar? O de la adrenalina y noradrenalina, perdón, a nivel de la médula. Estas son responsables de procesos importantes como la broncodilatación en el sobreesfuerzo físico, regulado por los receptores beta, a nivel cardíaco, a nivel del cerebro, a nivel del músculo, a nivel cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad y presión arterial, y a nivel metabólico estimula la producción de glucogenólisis, gluconeogénesis y aumenta la lipólisis, ¿no? Entonces, eso determina mayor disposición de energía y rápida cuando hay procesos de sobreesfuerzo. Listo, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar. Eso sería más o menos la clase que quedó pendiente. Y si hubiera alguna pregunta, no tendría ningún inconveniente de contestarlas. Listo, entonces nos quedamos acá y estaremos coordinando con la delegada. Creo que nos queda una clase para dar final. Cuando hay